Hoy vamos a seguir con la serie de las camisas. Tengo la camisa negra. Pues claro, en la primera charla nosotros cantamos la canción La Camisa Negra. ¿Cuántos de ustedes les gusta a Juanes? ¿Cómo no? Sí, por favor. Y especialmente esa canción, La Camisa Negra. Nosotros seguimos con esta serie. Hoy, la semana pasada, nosotros introducimos la cuarta camisa de la serie, que es la verde. La verde. La camisa verde representa la ¿qué? La vida, la vida. Eso es lo que nosotros aprendimos la vez pasada. Que la camisa verde representa la vida que Cristo quiere conceder. La vida que Jesús te ofrece. Eso es otra cosa que aprendimos la vez pasada. Es que la vida que Jesús quiere conceder, que quiere ofrecerte, es respaldada con su poder sobre la muerte. ¿Cómo así? Es que Cristo, Jesús, venció la muerte. ¿Cómo la venció? Resucitó. Él murió y como predijo varias veces, Él resucitó al tercer día. Nos puede ofrecer y conceder vida, aún la vida eterna, porque vive. Él proclamó en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesús abrió ese camino. Él abrió el camino al Padre. Él ofreció la vida a través de su muerte, pero también a través de su resurrección. Además, por su resurrección nos puede garantizar la vida eterna. Cuando Dios nos perdona, la camisa blanca, cuando Dios nos perdona, cuando Él nos compra, Él mismo garantiza su compra. No hay nadie que pueda anular esa garantía. Si conoces a Cristo, si conoces a Jesús como tu Salvador personal, puedes vivir seguro de lo que va a pasar en la eternidad. Y con ese concepto llegamos al tema de hoy. Nosotros seguimos, la verdad, con el tema de la camisa verde. En la charla anterior nos enfocamos en la vida que se representa. Hoy nos enfocaremos en el crecimiento. Entonces ahora vamos a repasar las camisas. La camisa negra representa ¿el qué? El pecado. La condición pecaminosa, la condición natural del ser humano. Y la camisa roja representa la sangre de Jesús. Él derramó su sangre por nosotros, por la condición que llevamos. Somos pecadores. Todos llevan la camisa negra, con almas negras. Pero a través de esa camisa roja, pues Jesús abrió el camino. Y existe otra camisa, la camisa blanca. ¿Y qué representa la camisa blanca? El perdón de Dios.
Y bueno, la camisa verde representa la vida y el crecimiento. El lunes, cuando yo comencé a escribir la charla, Dios me recordó cómo he luchado con el pecado, aún después de haber confiado en Jesús. Aún siendo una nueva creación, aún teniendo nueva vida en Cristo, seguía pecando y pues tengo que ser honesto, sigo luchando con el pecado. Yo creo que eso es un problema universal, ¿no? Aún siendo seguidores de Cristo, seguimos luchando con el pecado. Yo acepté a Cristo cuando yo tenía 16 años. Y yo tomé la decisión, fue en un momento, yo tomé la decisión de confiar en el sacrificio de Cristo. Y en ese momento, Dios me entregó la camisa blanca. Me perdonó, me declaró justo, me declaró bueno, me declaró perfecto, puro, sin mancha. Pero seguía y sigo siendo pecador. Y la gran pregunta es, ¿por qué? Si Dios nos ha salvado, ¿por qué seguimos luchando con el pecado? Esa es la primera parte de la charla de hoy. Es que quiero enseñar 3 conceptos basada en un concepto general. Y es, la salvación realmente es progresiva. La salvación es progresiva. Déjame explicar, ¿ok? Hoy vamos a darnos cuenta que la salvación es progresiva. Hay 3 fases de la salvación y todas tienen que ver con el pecado. Tenemos la necesidad de ser salvados o rescatados ¿por el qué? Por el pecado. Nosotros no tenemos acceso al Padre si nosotros nos quedamos en nuestros pecados. Somos pecadores. Y cuando Jesús murió por nosotros y luego resucitó, Él abrió ese camino al Padre. Y por su obra, Dios nos perdona si confiamos en Él. Esta es la primera fase de la salvación. Dios nos salva de la pena del pecado. O sea, Dios nos salva del castigo del pecado. La camisa roja y la camisa blanca. Ya no vivimos bajo la pena del pecado. Si tú conoces a Cristo, tú ya no vives bajo ese castigo, esa pena. ¿Y cuál es la pena del pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Nos ha entregado vida, la camisa verde. No vamos a sufrir el castigo de la muerte eterna. Sin embargo, esto no nos remueve de la presencia del pecado y tampoco de las consecuencias naturales del pecado. Seguimos viviendo en un mundo pecaminoso, escuchen eso, siendo pecadores perdonados, seguimos viviendo rodeados de otros pecadores y pueden ser perdonados
pero seguimos siendo rodeados de otros pecadores. Inclusive, seguimos siendo rodeados por Satanás. Satanás sigue ahí, tratando de robar, matar y destruir. Él sigue ahí. También nosotros todavía sufrimos las consecuencias naturales del pecado. Si yo decidiera robar un banco, ¿qué pasaría? Pues me arrastrarían a la cárcel. Si yo entrara en una relación adúltera, ¿qué pasaría? Pues yo destruiría mi familia, mi vida. ¿Ah? Si yo era adicto a las drogas y yo usara una aguja compartida para consumir alguna clase de drogas, posiblemente me contraería una enfermedad, como el SIDA, por ejemplo. Aún siendo perdonado, yo voy a sufrir algunas consecuencias del pecado. Nosotros vamos a sufrir algunas consecuencias de las decisiones que tomamos antes de conocer a Cristo. Sin embargo, ahora por la obra de Jesús en nuestras vidas, ya no somos esclavos del pecado, lo cual significa que podemos vivir para Él. Somos libres para servir a Dios e inclusive agradarlo. Pero tenemos que ser honestos. Aún siendo libres para agradar a Dios, luchamos con la rebelión. Queremos hacer ciertas cosas que hicimos cuando estábamos esclavos del pecado, pero a la vez tenemos el deseo de agradar a Dios. Esa es la segunda fase de la salvación. La segunda fase nos ayuda a entender el conflicto. Dios nos salva del poder del pecado. La camisa verde nos salva del poder del pecado. Eso significa que Dios no ha terminado su obra en nosotros. La primera fase, más fácil para nosotros, ser perdonado. La segunda fase, el crecimiento, más difícil. Dios nos tiene en un proceso de crecimiento. Nos está transformando. Nos está moldeando, nos está forjando según la imagen de ¿quién? De Jesús, de su Hijo. Si has puesto tu fe en Jesús para tu salvación, tú te encuentras ahora en ese proceso. La camisa verde representa ese proceso de crecimiento. Y ahora, pues solo voy a mencionar la siguiente fase de la salvación. Dios nos salva de la presencia del pecado. La camisa amarilla. Entonces eso sería parte del tema del próximo domingo. Algún día no vamos a luchar con el pecado. Algún día el pecado no va a ser un problema. Algún día no vamos a caer en tentación. Yo no sé si ustedes pueden imaginarse eso.
Es difícil imaginar porque nunca hemos experimentado la vida sin el pecado. Eso nos da mucha esperanza. Y todo porque Dios nos amó tanto y tomó la iniciativa. Ya no vamos a enfocarnos más en esta parte, porque es parte de la siguiente charla. Pero brevemente, Dios nos salva de la presencia del pecado porque nos va a colocar en su presencia santa. Si has puesto tu fe en Cristo, vas a vivir por la eternidad en su reino. Inclusive la Biblia nos enseña que Dios va a crear una nueva tierra y el pecado no va a permanecer en ella. Ese día será un día de mucha felicidad. La camisa amarilla. Bueno, en la introducción yo describí el conflicto que experimentamos después de confiar en Jesús. Sí, yo he sido perdonado y ahora soy una nueva creación. ¿Por qué sigo luchando con el pecado? La respuesta corta es que no hemos sido salvados de la presencia del pecado, solo del poder del pecado. La camisa negra todavía existe en mi vida, ahí está. Hoy, como se han dado cuenta, tengo la camisa blanca puesta. La camisa negra está por el lado izquierdo y la camisa verde por el lado derecho. A veces, yo quiero ponerme la verde, pero a veces la camisa negra me jala. Las costumbres viejas me jalan. Yo tengo la ropa de mi naturaleza pecaminosa todavía. Yo tengo el ropaje también, el ropaje nuevo de mi nueva naturaleza también. A veces yo puedo decir no a la camisa negra y ponerme la verde. Pero es un conflicto constante. Aún Pablo, un gigante de la fe, pues experimentaba ese conflicto. Era gigante porque él comenzó el movimiento cristiano transcultural. Pero era una persona normal como tú y yo. Él expresaba su frustración de esta manera en Romanos capítulo 7. Soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios.
pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. ¡Qué conflicto! Y eso es lo que pasa dentro de nosotros también. Esa es la guerra espiritual dentro de mí, dentro de los seguidores de Cristo. Cada vez que yo enfrento a alguien o alguna circunstancia o alguna situación, alguna tentación, yo tomo una decisión. ¿Cómo voy a responder a tal persona, a tal circunstancia, a tal tentación? ¿Voy a reaccionar como con la camisa negra puesta? ¿O voy a responder con la camisa verde puesta? Pablo dijo, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. O sea, el ropaje viejo. Nosotros tenemos que destruirlo. Destruyan el ropaje viejo, rompan la camisa negra. Luego Pablo dijo, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Una pregunta. ¿Ustedes creen que este conflicto cae totalmente encima de nuestros hombros? Eso es mucha responsabilidad. Pero muchas veces vivimos así. Vivimos pensando si Dios nos ha dejado completamente solos. Nos perdonó y después nos dejó solos. Si esto fuera la verdad, Dios sería cascarero. Pero Dios no actúa de esa forma. Dios es el opuesto directo. Él es totalmente confiable. Y por lo tanto, nos prometió que iba a ayudarnos en la guerra contra el pecado. Inclusive, prometió que nos iba a acompañar. No estamos solos. Romper, destruir esa camisa, nosotros no podemos hacerlo solos. La verdad, escuchen eso. Si nosotros intentamos de destruir esa camisa en nuestras propias fuerzas, realmente lo que estamos haciendo es nos estamos poniendo la camisa negra y estamos intentando romperla con esa camisa puesta. No podemos. La única manera es ponernos esa camisa primero y después podemos romper esa.
Pero ¿cómo podemos ponernos esa camisa si estamos tratando de hacerlo en nuestras propias fuerzas, con la camisa negra puesta? No podemos hacerlo. Por eso Dios prometió que iba a enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la fuerza para hacerlo. El Espíritu Santo nos acompaña en la guerra contra el pecado. Si intentamos destruir ese ropaje, esa ropa vieja, solo nos vamos a caer en cuenta que no podemos. No podemos lograrlo en nuestras propias fuerzas. Gálatas 5 dice: por eso les doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal, o sea, la camisa negra. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu, y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren, pero si dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? La ley del pecado. La ley a la que Pablo se refería cuando expresó su conflicto entre la camisa negra y la camisa verde. El Espíritu Santo fue enviado por guiarnos. Siempre está al lado nuestro, listo para guiarnos, listo para mostrarnos el camino correcto, listo para mostrarnos nuestro pecado, listo para usar el cincel y el martillo. Jesús dijo: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, va a convencer al mundo de su error en cuanto al pecado y a la justicia y al juicio. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Jesús murió, después resucitó, apareció a muchas personas antes de regresar al cielo. Y cuando Él regresó al cielo, pues se sentó al lado de Dios, a la derecha de Él. Y después envió al Espíritu Santo como prometió. El Espíritu Santo te acompaña, te muestra el camino correcto, te muestra la verdad, te fortalece en la guerra espiritual. A través del Espíritu Santo, Dios nos muestra nuestro pecado. Nos está formando. Es como en el sketch, en el video que vimos ahorita. Ese proceso duele. Es muy doloroso. Pero vale la pena. Vale la pena porque Dios está haciendo una obra maestra, una hechura.
nos está formando, forjando según la imagen de Jesús. Entonces, ¿cuál es el consejo de hoy? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos escuchar? El Espíritu Santo nos está diciendo, ponte la camisa verde. Ponte la camisa verde. El Espíritu Santo mora en los perdonados. Por lo tanto, nosotros podemos decidir ponernos la camisa verde. Nos fortalece para que podamos obedecer la palabra de Dios. E inclusive las palabras que Dios dio a Pablo. Dijo, por tanto, hagan morir todo, pero todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y ahora vamos a leer una lista de costumbres de esa camisa, la camisa negra, el ropaje viejo. Escuchen las costumbres viejas. Inmoralidad sexual. Mira, eso incluye muchas cosas. La lujuria, adulterio, la pornografía. Nuestros pensamientos en cuanto a al sexo opuesto incluye muchas cosas. Impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Cualquier cosa que impide nuestra adoración del único Dios vivo, viviente. Por estas cosas viene el castigo de Dios. ¿Cuál es el castigo? La muerte. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno, groserías. Dejen de mentirse unos a otros. Y es posible que nosotros podríamos alargar esa lista, ¿no? Yo creo que sí. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse. Y ahora una lista de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad, paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó,
perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Ven la diferencia entre las costumbres de la camisa negra y las costumbres de la camisa verde? Ustedes entienden muy bien cómo es el conflicto. Y siempre nosotros tomamos decisiones. Tomamos la decisión de ponernos la camisa negra, la fea, o la bonita, la verde. De todos modos, seguimos siendo perdonados. Siempre tenemos la camisa blanca puesta. Nada va a cambiar eso. Espero que tú hayas puesto la camisa blanca. Que Dios te haya entregado la camisa blanca. Ese es el primer paso. Oremos. Gracias, Dios, por tu gran amor. Gracias por el proceso que llevas dentro de nosotros. Es verdad que el cincel y el martillo duelen, pero vale la pena porque estás haciendo una obra maestra. Eso es chévere. Pero Señor, también quiero darte muchas gracias por el Espíritu Santo. Nos acompaña, nos fortalece, nos ayuda, nos da lo que necesitamos para luchar y ser victoriosos en la guerra contra el pecado. Gracias, Dios. Yo no sé cuáles son las costumbres del ropaje viejo que tienes o con cuáles luchas. ¿Reconoces que esas costumbres no te lucen? Cuando te pones la camisa negra, no reflejas la vida que Jesús te ha concedido. Me imagino que tú sabes eso.
Y por lo tanto has intentado dejar de practicar algunas cosas, algunas costumbres, pero no has sido victorioso. Quizá estás dependiendo de ti mismo, de tus propias fuerzas. Quieres agradar a tu Salvador y por lo tanto te esfuerzas tanto, pero con la camisa negra puesta. Eso no funciona. Tú no puedes hacer eso. ¿Por qué no dejas esto en las manos de Dios? Él sabe muy bien cómo usar el cincel y martillo. ¿Por qué no hablas con Él en este momento? Ahorita vamos a cantar. ¿Por qué no hablas con Él? Pídele perdón. Tal vez has podido vencer algunos vicios de la camisa negra. No creas que lo hiciste solo. No creas eso. El Espíritu Santo lo hizo. Te mostró el camino. Te mostró tu pecado. Te está transformando. Me está transformando. Dile gracias. Y por favor, entiende que no ha terminado contigo. La verdad es que tiene mucho trabajo por hacer, pero mucho trabajo. Quizá me digas esta mañana que no has visto la obra del Espíritu Santo en tu vida. Puede ser porque todavía no has puesto tu fe en Jesús. La Biblia dice que el hombre natural, o sea, la persona que solo se ha puesto la camisa negra, no puede entender lo que hace el Espíritu. La Biblia dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es una locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Si todo eso no tiene sentido, tal vez es porque no tienes el Espíritu Santo morando en ti. El momento que confías en Cristo como tu Salvador personal, te envía el Espíritu Santo. Y desde entonces te va a guiar. Hoy te invito que conozcas a Jesús, que confíes en Él, en lo que Él hizo por ti. ¿Hay alguien así que quiere aceptar a Cristo hoy? ¿Quiere experimentar el perdón de Dios? ¿Hay alguien así? Levanta la mano. ¿Hay alguien que me dices, Scott, yo quiero tomar ese paso de fe? ¿Hay alguien? Levanta la mano, por favor. ¿Hay alguien? Pero ahora vamos a cantar. Durante esta canción quiero que ustedes analicen sus vidas, las preguntas que hice. Pueden cantar, pueden quedarse callados, pueden pensar, pero quiero que ustedes se enfoquen en Dios. Dios, gracias por la vida, por la esperanza que nos has dado a través de la camisa verde. Ayúdanos, por favor, en el proceso de crecimiento. Queremos ponernos la vida, la camisa verde, pero no podemos solos. Ayúdanos, Señor.